Hola, hoy les voy a enseñar a sublimar una taza, pero antes de eso ya se tuvo que haber decidido el arte. Para empezar, les voy a enseñar la impresora que estoy utilizando, la cual es una Epson SureColor F170. Esta, para funcionar bien, tiene que tener dos puertos conectados, el puerto de energía y el que conecta a la computadora, así que nos aseguramos de conectar todo. Cuando ya está conectada, abrimos la bandeja que está abajo para poder colocarle las hojas que vayamos a utilizar. Recuerden que la hoja se debe colocar con el lado que se va a imprimir hacia abajo. Este tipo de papel casi siempre trae alguna marca de agua y eso nos facilita mucho las cosas, ya que solo vamos a dejar esa marca para arriba. Cerramos la bandeja y abrimos la bandeja de arriba, la cual nos sirve para detener las hojas cuando van saliendo. Ahora sí, encendemos la impresora y esperamos hasta que aparezca la pantalla principal para mandar a imprimir. Recuerden apagar la impresora cuando ya no se va a necesitar. De esta forma garantizaremos el cuidado de nuestros equipos. Volviendo al tema principal, cuando ya tenemos la hoja impresa, podemos continuar. Colocamos la hoja sobre un mat de corte. Este nos va a servir para no dañar el top de los muebles y cortar cómodamente. Vamos a cortar en la hoja apoyándonos de una regla y así pasar justo por donde están los bordes del diseño, haciéndolo lo más preciso posible. Yo para eso, antes de imprimir, les coloqué unas marcas de corte muy pequeñas y casi imperceptibles que me ayudan a realizar el corte con más seguridad, solamente que después reviso minuciosamente que ni un solo puntito de esas marcas se haya quedado en el arte, ya que eso, aunque sea solo un puntito, se sublima en la taza y ya la hace ver sucia. Otro tip que les voy a dar para verificar que esté bien impreso es ver a contraluz el arte. Esto porque cuando uno lo manda a imprimir, lo envía con la configuración de modo espejo, es decir, que viene al revés, y casi no se logra apreciar bien las letras. Por eso cuando lo pongan a contraluz y al revés, se tienen que ver las palabras o letras escritas correctamente. Para el siguiente paso, lo que vamos a necesitar va a ser una taza blanca especial para sublimación, el arte que vamos a sublimar ya preparado y tape para sublimación que soporte temperaturas muy calientes. También, por último, vamos a utilizar una regla. Tomamos la taza y la hoja asegurándonos de pegar el lado que lleva impreso el arte hacia adentro, es decir, pegado a la taza. Sostenemos bien la taza y la hoja con una mano y para que quede centrado yo utilizo una regla. Lo que hago es medir 1.6 o 1.7 centímetros aproximadamente desde el asa hasta donde inicia la hoja. Solamente mido un lado ya que he comprobado que esa misma medida queda al otro lado y eso me asegura que el arte esté lo más centrado posible. Posteriormente lo aseguro con suficiente tape tratando la manera de que no se pueda mover el arte al momento de sublimar. Y es de esta forma como debe de quedar. Esta es la máquina que vamos a utilizar. Es una prensa térmica de 2 estaciones. Para encenderla podemos encontrar el botón de encendido en la parte de atrás. Siempre antes de empezar a calentar la máquina debemos asegurarnos de que las prensas estén calibradas para que presionen lo suficiente. Así que hay que hacer pruebas. En este caso la mía estaba bien para mi gusto, pero en caso de que a ustedes les haya quedado muy floja, se puede arreglar de esta forma. Esta tuerca se debe girar para la izquierda en caso de que, si al momento de realizar la prueba la prensa queda demasiado floja para la taza, de esta forma vamos a presionar y cerrar más la prensa. Pero si lo cerramos demasiado es importante saber que puede pasar que el tornillo se salga completamente de la manija de ese lado. Para arreglar esto, simplemente vamos a levantar un poco la manija y hacemos que case de nuevo con el tornillo. Y ahora sí vamos a girar para el lado derecho. De esta forma vamos a apretar el tornillo con la manija, pero a la vez también se va a aflojar y abrir más la prensa. Esto nos sirve en caso de que en la prueba la prensa no se haya logrado cerrar completamente o haya quedado demasiado apretado. Probamos nuevamente y ya tuvo que haber quedado bien.
Si solamente van a utilizar una estación, solo es necesario que calibren la que van a utilizar, pero si van a utilizar ambas al mismo tiempo, deben asegurarse y calibrar cada estación por separado. Lo siguiente que vamos a aprender es a calentar la máquina, definir la temperatura y el tiempo correcto. Si presionamos el botón verde, podemos visualizar el tiempo y temperatura que tienen ambas resistencias en este momento. Primero aparecen las del lado izquierdo y luego las del lado derecho. Por ejemplo, la resistencia izquierda en este momento tiene una temperatura de 386 Fahrenheit y 200 segundos. La resistencia derecha tiene las mismas medidas porque ese es el estándar que yo utilizo. Estos dos botones son para configurar la resistencia del lado izquierdo y estos dos son los del lado derecho. Si quisieran cambiar alguna configuración, presionan el botón verde y se ubican en lo que quieren cambiar. Por ejemplo, acá estoy en la resistencia izquierda en la temperatura. Para cambiar las medidas siempre nos van a servir los botones de tiempo de ambos lados. El botón azul del lado izquierdo es para aumentar y el derecho es para disminuir. Así que presionan hasta donde quieran llegar. Pueden ir configurando poco a poco, pero yo siempre manejo en 386 Fahrenheit y 200 segundos en ambas resistencias. Cuando ya tengamos definidas nuestras medidas, podemos poner a calentar la resistencia que vamos a usar. Acá solamente nos van a funcionar estos botones para el lado izquierdo y los botones derechos para la resistencia derecha. Esta vez solo voy a sublimar una taza y voy a usar la resistencia izquierda. Para calentar solo esa resistencia voy a presionar el botón rojo del lado izquierdo y esperamos hasta que suene y avise que ya calentó. Vamos a tomar la taza y en la máquina presionamos el botón rojo para que deje de sonar. Colocamos la taza en la resistencia cuidadosamente. Y volvemos a presionar el botón rojo. Es muy importante entender que la sublimación tiene dos fases cuando la taza está dentro de la prensa. La primera es la fase de calentamiento inicial. Aunque la máquina ya esté caliente, cuando colocamos la taza fría, esta absorbe parte del calor de la resistencia. Es como si la taza le robara temperatura a la máquina. Por eso, en esta primera etapa, la prensa trabaja para recuperar ese calor y llevar la cerámica nuevamente a la temperatura correcta de sublimación. Durante este tiempo, aunque el papel y la tinta estén en contacto con la taza, todavía no están sublimando, simplemente estamos preparando las condiciones para que ocurra la transferencia. Cuando esta fase termine, hará un sonido el cual nos indicará que hay que pasar a la fase 2. Presionamos el botón azul de timing que hará el conteo y llevará el tiempo, es decir, los 240 segundos. Una vez que la taza alcanza la temperatura correcta, entramos en la segunda etapa, que es la fase de sublimación. Ahora sí, la tinta comienza el proceso de sublimación. Gracias al calor, la tinta pasa de estado sólido a estado gaseoso, sin convertirse en líquido. En este momento, el gas se transfiere a un recubrimiento que tiene la taza que es más o menos como una película y queda fijado de forma permanente. Esta es la verdadera etapa de transferencia de tinta. El tiempo que dura este conteo es fundamental, ya que es lo que garantiza la intensidad del color y la durabilidad del diseño. Si el tiempo es insuficiente, los colores pueden quedar opacos. Si es excesivo, pueden quemarse o perder definición. Por eso esta fase debe estar perfectamente controlada. Mientras termina el tiempo de prensado, preparamos un recipiente con agua fría. Esto es importante porque al sacar la taza de la prensa, debemos enfriarlo inmediatamente. Aunque la retiremos de la máquina, si la taza sigue caliente, la tinta continúa reaccionando y puede expandirse o hacer que el diseño pierda nitidez. Al enfriarla rápidamente, detenemos el proceso de sublimación y aseguramos un acabado más definido. Cuando vuelva a sonar la máquina, quiere decir que ya está lista la taza para sacarla. Presionamos el botón rojo para silenciar ese sonido y retiramos la taza teniendo mucho cuidado de no quemarnos. Le quitamos el tape y la hoja igualmente con cuidado y cuando hayamos retirado eso, ponemos la taza en el agua. La vamos a dejar que repose hasta que enfríe completamente.
Recuerden apagar la máquina y así es como finalizamos el proceso de sublimar una taza. También verificamos que las letras hayan quedado bien y si todo se ve bien, ya está lista la taza. Un último tip es revisar la hoja cuando ya se haya sublimado. Si se ven algunas partes con más color que otras, quiere decir que no se transfirió uniformemente el color. Esto pasa cuando a la hora de colocar la hoja en la taza, se dejan espacios en los que el aire logre ingresar. Si la hoja se ve blanca, es porque la sublimación estuvo bien. Si se ve amarilla, es porque tiene un poco más de temperatura de lo adecuado. Y si la hoja sale con tonos café, es porque definitivamente tiene la temperatura muy fuerte.